Entonces, a nosotros con el Ángelo nos interesó que tú pudieras compartir esa experiencia tuya en la medida de que sirva para quienes están pasando están pasando por lo que tú pasaste y sepan que la esperanza siempre está presente, que siempre existe y que siempre se puede encontrar el amor y se puede salir de lo que uno piensa que es la oscuridad misma. Ya, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Esta canción de 31 minutos, ¿ustedes conocen a Freddy Turbina? Bueno, hoy día tenemos un invitado inspirado en este personaje 31 minutos, Freddy Turbina, un amigo maravilloso que encontramos gracias a la obra de Cristo. Su nombre es David Pascoe. Él nos visita desde México y no quiero dar más preámbulos, pero lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a David. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Ángelo. Gracias Saludo por estar. misionero a todos. Saludos misioneros para ti. Gracias por estar acá. Queremos conocer tu historia, queremos aprender de todo el camino que tú has recorrido durante estos 50 y algo años, ¿no? ¿Cuántos? ¿50 y? 55. 55 años. 55 años. David, en la historia de uno de los misioneros de la obra de Cristo, vamos a conocer su historia, cómo llegó a la obra de Cristo, cómo la está sintiendo y cómo piensa que esto se va a proyectar. Pero adivinen quién me falta. ¿Quién falta, David? ¿Quién falta por presentar? Pues ¿Quién falta que Gonzalo. se integre, Gonzalo? ¿Cómo está, Gonzalo? Gonzalo. Estaba detrás de cámara, ¿viste? No podía faltar Gonzalo. Hoy día queremos hacer una rica conversación entre los tres, conocer la historia de David, que quiso contarnos su historia. Nos mandó un correo a angelodarcangeli@gmail.com. También está Gonzalo darcangeli@gmail.com, donde nos gusta recibir la historia de ustedes como historias de vida, eh, saber cómo ha servido el estudio, el conocimiento, ya sea de la obra de Cristo o de otras fuentes, cómo el conocimiento transforma vidas. Eso es lo que nosotros queremos hoy día expresar en esta maravillosa entrevista con David. David, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Antes se llamaba Distrito Federal. Ahora se llama Ciudad de México. Ahorita vivo en Baja California Sur, en una ciudad que se llama La Paz. Baja California Sur es un estado hermoso. Para mí es el más hermoso de México. Y aquí es donde vivo y trabajo de repartidor en moto para una aplicación de esas que están de moda ahora. O sea, tú eres el que une a las personas, el que sacia el hambre de alguna, el que necesita algo, tú se lo llevas a tiempo y en forma, ¿no? Así es, sí. Lo hago con mucho amor. La verdad Eso. lo hago con mucho amor. Me encanta servir, aunque No, me gustaría servir más, pero bueno, nunca es suficiente, uno nunca termina de trabajar y sobre todo trabajar en una moto es maravilloso. Go- sí. No, y decía que decía tu sueño de trabajar en moto también, pues, Sí, yo, Ángelo. yo también quiero ser repartidor en moto, pero no me alcanza el tiempo, pero estoy entrenando para eso. Oye, Ángelo, Dime, nosotros estuvimos hablando un ratito antes con David sí, y hay un tema de coincidencia o de sincronía que a veces uno no se da cuenta, pero yo me di cuenta ahora, ya pienso ver. que... Porque fíjate dónde vive David. Vive en la ciudad de La Paz y él estuvo Así es. buscando la paz por mucho tiempo. Y vive en el estado de California,
que uno la asemeja con el calor, Mm. quizás con un abrazo, con la tibieza de la divinidad, y él llegó desde la Ciudad de México a California, y específicamente a la ciudad de La Baja Paz, California. Baja California. ¿No será, David, algún signo de lo divino que llegaste a la ciudad de La Paz y estás encontrando finalmente la paz a tu vida? Mira. Pues sí, yo sé que no es buscarla por fuera, porque ya me di cuenta que, como lo que decía hace rato, ¿no? El infierno, cuando uno lo trae adentro el infierno lo sigue a donde uno vaya. Claro. A veces pienso, digo, ¿qué caso tiene que el ser humano encontrar forma de salirse de este planeta si fuera a destruirse o lo que fuera a irse a vivir a otro planeta? Si haría lo mismo que hizo o haríamos lo mismo que hicimos con este planeta. Porque pues, si uno tiene ese infierno, pues no. Entonces ya el trabajo es interior, o sea, de hecho se puede hacer en, en cualquier lado. Bueno, David, me gustaría conocer un poco y que todos conozcamos rápidamente tu historia, pero me gustaría si pudiéramos partir con lo siguiente. Dentro de tu vida, ¿cuáles han sido los momentos donde el miedo ha estado más presente? Si nos puedes dar algún ejemplo. Wow, es que toda mi vida, eso vino de mi infancia, ¿no? Y eso yo no lo había descubierto hasta que empecé a trabajar, tratar de sanar mis emociones, mi depresión, pues sí, toda esa enfermedad mental que tenía también. Entraba a un trabajo y por ciertas situaciones me estresaba y renunciaba, y eso es miedo, ¿no? Digo, todo lo negativo, para mí todo lo negativo está envuelto en la palabra miedo, todo. Se le puede llamar estrés, se le puede llamar ira, se le puede llamar odio, se le puede llamar como quiera, ¿no? O sea, yo digo que Hitler hizo lo que hizo porque tuvo miedo. Tuvo miedo y tenía un miedo, ¿por qué razón? No sé, pero traía un miedo supongo que desde la infancia y hizo lo que hizo por el miedo. Y el miedo controla la inconsciencia. Bueno, es como yo lo veo, ¿no? Viene del subconsciente y controla el inconsciente, el ego, y se hace un círculo vicioso, digamos, negativo, que controla todo. Y hasta que no hay la luz de la conciencia en esa oscuridad, es cuando uno empieza a despertar y dice, yo hice esto porque tenía miedo. Entonces empecé a ver que yo todo, desde niño, desde que tengo uso de razón, tenía miedo por un abandono que yo sentí inconscientemente y se grabó en mi subconsciente. Danielo, ¿Mm? escuchándolo, la pregunta que le hiciste a David, escuchando lo que él dice, que el miedo lo ha acompañado desde que tiene recuerdo, y David lo asocia a un posible abandono. Yo te entiendo bien, David, porque a mí, yo siendo más joven que tú, también he sentido lo mismo desde que tengo uso de razón. Un miedo que está como plasmado en el interior de uno, y uno no le encuentra una causa aparente. No hay una causa en tu historia de vida que dé cuenta de ese miedo, y uno vive como soportando esa sensación, soportándola. Es como estar en una especie como entre la espada y la pared, soportando, queriendo escapar, y en ese estado pueden pasar décadas hasta que uno, esta es mi experiencia personal, hasta que uno observa ese miedo, lo acepta y empieza a preguntarse, bueno, ¿para qué este miedo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de este miedo? Y en la tarde escuché a un programa de Roxana donde sale una persona que se llama José Gonzalo, que es uno de los que preside acá en Chile, no, que dirige la Escuela Misión de Amor, que fue la que fundó Madujez. Y él hablaba del tema Ujú. del dolor, y que el dolor es un aliado de nuestro desarrollo espiritual. Tenemos que verlo desde esa perspectiva.
a veces, a mí me costó darme cuenta de eso y con el tiempo lo fui entendiendo. En realidad me di cuenta que sí, que el dolor es un catalizador del amor. Es como otra faceta del amor, cuando uno lo acepta y entiende cuál es el propósito de ese dolor. Y tú dijiste algo muy interesante. Dijiste, todo lo que hizo Hitler tiene que haberlo hecho por miedo. Y yo coincido contigo. Y en el caso tuyo, muchas de tus decisiones eran por miedo. O sea, huir de los trabajos, no enfrentarte a los obstáculos que nos da la vida, es por miedo. Pero fíjate la diferencia de Hitler o quizás de otros personajes contigo o con muchas personas que hemos pasado por lo que tú has pasado. Que uno, pese a tener un gran temor, toma una decisión que está en sintonía con el amor o con la ley del amor que hemos hablado mucho con Ángelo. Porque Hitler se fue por el lado del odio, por el lado de la revancha, por el lado de la venganza. Pero hay muchas personas, y ahí demuestra su gran fortaleza, que deciden, a pesar de ese gran miedo, ir por un camino que ellos consideran más cercano con lo divino, más cercano con lo espiritual. Y logran transformar ese miedo en lo que ha sido el objetivo primordial de ese miedo o de ese dolor, que es que nosotros recordemos nuestra naturaleza divina, podamos sacar la luz que tenemos dentro y que está escondida. Eh, por lo tanto, yo veo en tu historia, me siento reflejado en tu historia, es muy parecida, bueno, de distintos países, distintos momentos, generaciones, pero en esencia me siento muy parecida a tu historia. Y creo que cuando uno se encuentra con este conocimiento, porque yo también, al igual que tú, busqué en muchos lados, leía Lao Tse, leía Naranjo, leía Jodorowsky, y cada uno de ellos me iba dando unas pequeñas chispas de luz y que me hacían a Sí. mí poder seguir. Consulté terapeuta, también me fueron ayudando. Y todo eso va contribuyendo, y mientras uno sea persistente y resista y tenga fe en que va a encontrar la luz al final del túnel, eso va a ocurrir. Así que, bueno, quería comentarte eso, David, que me sentía muy identificado con lo que tú has contado hasta el momento. Sí, exactamente. Pues obviamente yo no reconocí, no sabía que yo venía cargando una depresión desde niño y luego se convirtió en rebeldía, yo fui lo que se llama comúnmente la oveja negra de la familia, ¿no? El rebelde, el que siempre mandaban a llamar en todas las escuelas a mis papás porque me portaba mal, porque, etc. Entonces, yo no sabía por qué actuaba así. De hecho, pues, para mí era normal, ¿no? Yo dije, pues así soy. Y pero ya cuando empecé a trabajar la parte espiritual, porque ya mi vida estaba así, ya no encontraba yo ningún sentido, la verdad. De hecho, yo intenté varias veces quitarme la vida, estuve internado, en algunas ocasiones en clínicas psiquiátricas. Para la psiquiatría yo debería de tomar antidepresivos, ansiolíticos y pastillas para dormir de por vida, así lo habían dicho. Obviamente con sus cambios de dosis y todo eso, pero ellos decían que yo tenía que depender de los antidepresivos y los ansiolíticos. Pero yo empecé a buscar por el lado espiritual y vi que empezó a haber cambios en mi vida. Pero aún así seguía pensando, sobre todo en últimas fechas, porque pues ya tengo 55 años y yo decía, no, pues ya desperdicié toda mi vida, ya no hice nada, todo por el miedo, ¿no? De enfrentar, curiosamente yo sentí un abandono de niño y se grabó en mi subconsciente y inconscientemente yo hago todo eso también, o sea, yo abandono, entro a un trabajo, lo dejo, porque empiezo con estrés y digo, ya no puedo con este trabajo y lo dejo. Dejé la ciudad donde yo nací porque decía que me estresaba, me vine a otra y yo sé que si el infierno está dentro, a donde uno vaya se lleva su infierno, ¿no?
Entonces, no vale la pena muchas veces hacer cambios porque no es por fuera lo que hay que trabajar, ¿no? Sino es más bien internamente. Y bueno, me empecé a buscar y a buscar por todos lados. El taoísmo, bueno, el Lao Tse, el libro del Tao Te Ching, para mí se volvió así como el libro espiritual más profundo, que más me llenaba, digamos, espiritualmente. Y se me hacía un libro muy, muy positivo en todo el sentido. Yo con la Biblia he peleado muchísimo porque el Nuevo Testamento siempre me gustó muchísimo, lo leí varias veces y me encantó, pero cuando se trataba de entrar al Antiguo Testamento, mi, mi espíritu decía, yo no puedo creer en ese Dios, ¿no? O sea, yo no puedo creer en ese Dios que tiene ira, que tiene cólera, que si no estás con Él, estás contra Él y casi va a acabar contigo si no estás con Él, ¿no? Y que hizo que pueblos lucharan contra otros y que también destruyó un pueblo. Y, o sea, todo eso yo decía, no puede ser que exista un Dios así. Cuando yo digo, Dios es amor, ¿no? Entonces, cuando entrábamos a estudiar el Antiguo Testamento, yo siempre era como que friccionaba mucho. Y era cuando me alejaba del cristianismo en este caso, ¿no? Y cuando encuentro la obra de Cristo, verdaderamente veo al Cristo que yo siempre soñé que debería de haber sido Cristo, ¿no? Que en la Biblia sí está plasmado en muchas partes de la Biblia. De hecho, el Sermón de la Montaña o del Monte para mí es, wow, o sea, una maravilla. Pero yo siento que en ciertas partes fueron cambiadas sus palabras, fueron adaptadas para el sistema de religiones, ¿no? Que, como tú bien decías, religión viene de religar, que debe de ser unir, juntar, religar, ¿no? Y que las iglesias, las religiones en realidad separan, ¿no? Hasta guerras y se matan, bla, bla, bla. Y supuestamente debe de ser amor, ¿no? Entonces, con la obra del Cristo yo encontré verdaderamente al Cristo que yo pensé que era el Cristo no el que está plasmado en la Biblia, ¿no? Y me quedé maravillado. Yo tengo bien poquito estudiando, tengo ¿Ya? escaso mes y medio, yo creo. Primero el audiolibro, luego ya descargué el libro y lo mandé a imprimir. La primera parte, nada más la parte básica, el curso básico. Y lo he estado estudiando, ¿no? Yo diario estudio. Ahorita, pues digo, esta semana, como son vacaciones con mi hija, pues detuve un poquito eso. Sí escucho de repente los audios cuando tengo un poquito de tiempo, pero a mí me dejó así, pero maravillado. Como que volví a encontrar un sentido. Yo tenía bien poco, como escasos 3 meses. Yo tenía como año y medio sin tomar alcohol porque también caí en el alcoholismo. ¿Ya? Como lo usé como una fuga. Y había dejado de tomar, tenía como año y medio sin tomar alcohol. Y hace poco cometí el error de volver a caer una semana y sabiéndolo. Eso es lo peor de todo, ¿no? Como dicen, el ser humano es el único animal que tropieza 1000 veces con la misma piedra y yo lo sé y cometí el error y sabía que mi depresión, que no me iba a ayudar en nada mi depresión, pero aún así lo hice y me puse mal, ¿no? En la depresión. Y y pues nada más lo único que yo buscaba era información así de cómo ya concluir, porque la verdad yo ya no veía ningún sentido. Yo dije, ya eché a perder toda mi vida, ya no voy a tener, no tengo un trabajo estable, ahorita soy repartidor en moto, ¿no? Comida rápida.
Dije, ya, sentí que mi vida ya la había desperdiciado, ¿no? En ese miedo que siempre estuve actuando. Y y escuchando la plática, bueno, la entrevista, perdón, de María Elena Sarmiento, me quedé sorprendido. Primero por su experiencia que vivió y que obviamente la creí al 100% porque se ve la honestidad. De hecho, creo que puedo decir que la sonrisa más bella que yo he visto en mi vida es la de María Elena Sarmiento. Me dejó enamorado esa sonrisa que tiene. Y se ve la honestidad de la persona, ¿no? Entonces lo creí al 100% y fue cuando me empecé a meter en esta obra de Cristo. Y también en eso pues llegué con ustedes. De hecho, siento que tengo como un acercamiento en lo espiritual con Chile muy profundo, porque primero llegué a Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, hace como 2 años, luego llegué con Claudio Naranjo, hace como 1 año más o menos, escuchaba todas sus conferencias, y dije, wow, algo está pasando en Chile, yo dije, algo está pasando en Chile, porque me encuentro tanta gente en Chile que está despertando. Y luego ya me encuentro a María Elena Sarmiento, la obra de Cristo, me encuentro a ustedes, que también he visto que su programa como que ha agarrado cada vez más, no sé, la otra vez escuché su primer programa y obviamente ya había escuchado varios y dije, wow, cómo está agarrando, pues no sé si decir la palabra fuerza, así como Fue evolucionando. espiritualidad, sí, evolucionando, ajá, exactamente. ¿Cómo ha ido evolucionando desde un principio? Y en pocos programas, digo, en 13 programas, algo así, ¿no? Mm, ¿Cómo ha ido evolucionando tan rápido, ¿no? De hecho, ¿cómo ha ido evolucionando esta obra de Cristo en tan poco tiempo? Y y pues yo tengo, como les digo, yo tengo poco tiempo, pero yo no dejo de escuchar los audiolibros. De hecho, yo estoy repartiendo en la moto y traigo mi audífono, nada más me pongo uno y vengo ¿ya? escuchando el audiolibro. Ya no escucho otra cosa más que el audiolibro. Antes Qué bueno. escuchaba otras cosas, puras cosas espirituales, sí, pero ahorita ya me enfoqué a la pura obra de Cristo. Y y en la noche llego al cuarto que rento y me pongo a leer un rato, me pongo a ver todo lo que puedo. Este canal, o no sé cómo se llama, ¿no? Este, la obra de Cristo de ustedes, bueno, el canal que tienen ustedes, también lo escucho en las noches. No fue Ahorita que mencionaste perdón, ahorita que mencionaste lo del dolor, sí, efectivamente sí, ya me di cuenta que el dolor es un catalizador para cuando uno quiere ya trabajar ese dolor, de dónde viene y por qué razón, y verlo desde el amor, y empieza a haber una sanación, se convierte en un catalizador tremendo para irse ya del lado del amor. De hecho, yo ya ahorita todo lo estoy enfocando a hacerlo con amor, ¿no? ya. Mi trabajo, todo, digo, porque pues, ¿de qué caso tiene que lo haga estresado, eh, que esté con miedo, ¿no? Digo, sí, tengo a Claro. veces momentos, ¿no? Y Sí, Buda decía, ¿no? El dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es como opcional, ¿no? O sea, uno puede sufrir o no sufrir, ese uno sí lo determina. exactamente. Y lo otro también que Ujú. uno ve es que uno dice, llevo tanto tiempo haciendo lo mismo, sintiéndome mal, ¿por qué no tomo la decisión de cambiar ese rumbo? A ver cómo me va. Por lo menos tener una cierta esperanza de que por otro lado pueden funcionar las cosas. Porque a veces uno se Sí, queda como atrapado en un círculo vicioso. Eh, pero bueno, no sé si habrá llegado Ángelo, pero mira, yo cuando leí
leí el correo, lo fui viendo, y tú dijiste en una parte, David, que cuando viste la experiencia de María Elena Sarmiento, te quedaste sin palabras. Entonces a mí me gustaría saber por qué te quedaste sin palabras, qué sentiste, qué significaron para ti esas palabras de María Elena que te dejó a ti al mismo tiempo sin palabras. Fue la experiencia que ella tuvo de joven, que tuvo contacto con seres pues, de otra dimensión, porque es algo que yo sé que existe, pero que yo nunca he tenido, ¿no? O sea, yo no he tenido así como, he tenido experiencias así, pero normalmente vienen de terceras personas, que sé que es Cristo diciéndome cosas, ¿no? De hecho, hace poco que estaba recaí en lo del alcohol, no me acuerdo si fue un poquito antes, un poquito después, o en esos días, que un señor que conozco, un vigilante de unas pizzas donde yo voy a recoger pedidos, me dio un encendedor y el encendedor decía, take it easy, tómalo con calma. Y le digo, ¿qué me lo está regalando? ¿Qué? Me dice, no, es tuyo, tú me lo diste el otro día. Le digo, no, yo no le di nada. No, sí, bien seguro, no, tú me lo diste. No, le digo, yo no te di nada. Ya después me quedé pensando, eso de take it easy, tómalo con calma, porque yo estaba en un momento muy mal, estaba pasando un momento muy mal. Y así me ha pasado varias ocasiones, pero yo nunca he tenido un contacto así como... De hecho, a veces yo quisiera, pero pues sé que cada quien tiene que vivir su experiencia, ya cada quien es diferente. Pero yo a veces quisiera que me pasara lo que le ha pasado a mucha gente que despierta así, ¡fua! Que se le ilumina el cuarto, yo digo, ¿no? No, es que se me iluminó el cuarto, ¿no? Como les pasó a muchos. Entre ellos el fundador de Alcohólicos Anónimos, el Bill, él tuvo una experiencia así, que de hecho a partir de esa experiencia fue cuando dejó de tomar definitivamente, que se le iluminó, él estaba en una cama en un hospital y se le iluminó y se vio en una montaña. Y, tuvo una experiencia fuera de lo normal, digamos. Y yo digo, ¿por qué a mí no me pasa? ¿No? O sea, yo quisiera tener un despertar así, ¡pum! Y de hecho he intentado con sustancias, bueno, o sea, son medicinas ancestrales, ¿no? Aquí en México, en Oaxaca, se usa mucho los hongos alucinógenos, ¿no? El ayahuasca. De hecho, Claudio Naranjo hablaba mucho del ayahuasca, ¿no? Que puede evitar muchos años de terapia, una ceremonia. Obviamente tiene que ser una ceremonia con chamanes y bien llevada, ¿no? Pero a mí no me hizo nada, ¿no? Ni eso me hizo nada. Entonces, a veces yo quisiera tener ese tipo de experiencias como la que tuvo María Elena Sarmiento. Entonces, cuando yo la escuché, lo creía todo, o sea, lo escuchaba y lo decía, wow, y yo decía, yo quisiera haber pasado por eso, pero pues cada quien tiene y ahora digo, es que yo tengo otro camino que seguir, o no sé, mi destino, bueno, no hay destino, ¿no? Pero mi rumbo es otro, ¿no? O sea, a lo mejor yo no tengo que tener una experiencia de ese tipo. A lo mejor yo tengo que buscar por otro lado, como esta, ¿no? Que llegó a mis manos hace poquito. Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en tu interior, en tu corazón o en tu mente? ¿Quién sabe? Que al escuchar la experiencia de María Elena se te abrió un mundo nuevo. Porque eso para mí es un pequeño despertar de conciencia. Porque si nos decías en el correo, yo seguía mi vida normal, incluso había un poco recaído, pero al escucharla a ella, volvió la vitalidad en mí, volvió la vida, la ganas de vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí, David, para que tú hayas sentido ese nuevo impulso hacia la vida? Si es que lo puedes reconocer. Pues en realidad
fue la obra de Cristo, ¿no? Porque por ella llegué a la obra, porque lo empezó a mencionar. Creo que la entrevista que yo escuché todavía no salía, todavía no le habían terminado de pasar bueno, ¿cómo se dice? Editar y pasar a, bueno, no editar, sino transcribir o escribir en Word. Pero ya la mencionó. Y la siguiente entrevista que le hizo Roxana Ríos ya habla de que ya está la obra en su página y está gratuita. Y de hecho Roxana le dice, yo aquí ya la tengo impresa. Y es cuando Roxana se ofrece a hacer el audiolibro. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado de eso porque yo entro a los videos y veo lo que me gusta, ¿no? De hecho, yo ahorita ya nada más me enfoco a cosas espirituales porque es lo único que me hace bien. Yo ya no escucho la música que escuchaba antes porque no me sirve de nada. Entonces, yo igual en YouTube veo videos o pláticas, conferencias que me ayudan. Y entonces yo no sé cuánto tiempo, pero ya cuando dijo, no, ya está el libro, la obra en la página, pues yo lo primero que hice fue, bueno, está el audiolibro, lo voy a empezar a escuchar, y lo empecé a escuchar. Y ahí fue donde me quedé verdaderamente sorprendido porque dije, wow, o sea, por fin escucho al Cristo que yo siempre soñé que debería de haber sido. No, no, como lo dije hace rato, no el que viene en la Biblia, eh, que sí hay muchas cosas, bueno, es mi forma de pensar, ¿no? Es mi forma de, yo digo que sí hay muchas cosas que fueron reales y ciertas, pero también es cierto que muchas cosas fueron modificadas para conveniencia de las religiones, iglesias y etc. Manipuladas. Entonces, yo con a esta obra de Cristo, yo me encontré con ese Cristo que yo siempre soñé que así era, ¿no? Y, por ejemplo, habla de reencarnaciones, cuando en la Biblia todas las iglesias cristianas, de todas las variedades que hay, nadie cree que eso no es cierto, las reencarnaciones, habla cosas muy profundas que habla bien del budismo, o sea, coincide con todo, ahora sí que coincide con todo lo que yo he estudiado lo que me he adentrado espiritualmente, como Lao Tse, el Tao Te Ching, Buda, de todo lo que yo he visto, como que todo está ahí. O sea, es David, yo la verdad última, digamos. quiero hacer un paréntesis, que Sí. creo que es interesante hacer el siguiente análisis, David, si me lo permite, Gonzalo, también. ¿Sí? He estado escuchando el relato de la historia de David, que me imagino que puede ser parecida a muchas otras historias de vida, tiene muchas similitudes con la mía. También. También, sí. Pero aquí veo lo siguiente, he estado un poco dibujando, porque no entiendo dibujando, ¿ya? He estado dibujando un poco la vida de David y veo un primer hito que es el abandono. Ese abandono que sufrió David provocó en él miedo y encendió su oscuridad, ¿no es cierto? Y su oscuridad lo llevó a momentos de autodestrucción, de ese miedo, esa angustia por ese abandono, lo llevó a situaciones que lo fueron, entre comillas, destruyendo, o lo mejor es la autodestrucción porque ya no quería sentir esta sensación desagradable del abandono. Eh, pero llegó un momento en que David, tú corrígeme David, llegó un momento en que David dijo, sabes que ya está bueno, que quiero sanar, necesito ayuda. Yo me imagino, David, que en algún momento pediste ayuda. Esa ayuda pienso que llegó a través del conocimiento y David de alguna manera lo estaba esperando. Entonces, quiero saber, David, si esta breve descripción calza un poco contigo, que hubo un momento que te provocó mucho daño, ese daño te hizo provocarte daño a ti mismo y llegó un momento en que dijiste basta ya y pediste algún tipo de ayuda alguna vez, rezando, orando a más personas para que
de alguna manera esto te llegó como para ayudarte a salvar, ayudarte a sentirte mejor, al David que hoy en día yo creo que debe ser muy diferente al David de hace 20 años atrás. Sí, bueno, yo he estado en todo lo que se les imagine, he estado, ¿no? O sea, ya mencioné algunas cosas, ¿no? Psiquiatría, psicología, homeopatía, eh, herbolaria, hasta Pero ceremonias ancestrales, ayahuasca, todo eso. nada de eso funcionó, o el conocimiento hoy día funciona. Pues digo, todo ha tenido, en todo he aprendido algo, Vale. pero así Siempre que en me haya búsqueda. funcionado, no, porque hace 2 meses otra vez estaba mal, o sea, otra vez No, estaba ya en ese círculo de depresión, es una lucha continua. ya estaba teniendo otra vez, ya tenía pensamientos otra vez que no deberían de ser, de que ya no quiero seguir aquí, o sea, Claro. como que yo no, o sea, yo he buscado por todos los medios y por todo lo que yo he tenido a mi mano de sanar mis emociones, que son principalmente las que me han hundido, no controlar mis emociones. Obviamente muchas cosas me ayudaron, muchas cosas me fueron llevando pues, poco a poco a sanar, pero no así como lo que se me vino hace poco fue eso, que dije, bueno, ya desperdiciaste toda tu vida, ya ¿qué caso tiene que sigas si ya desperdiciaste toda tu vida viviendo del miedo y no te llevó a nada, ¿no? Pero aquí ya empiezo a acercarme a la obra del Cristo, a leerla y a estudiarla, y con la obra del Cristo, tanto el audiolibro, el canal de ustedes también, y como que empiezo a agarrar, como que le encuentro a mi vida. Digo, bueno, el amor es lo único que va a salvar el planeta, ¿no? El planeta Tierra, ahí lo dice, pero también el amor es lo único que me puede salvar a mí. Entonces, tengo que trabajar con amor, tengo que despertarme en las mañanas, orar y decirle a Cristo que me ayude en ese día. Lo entrego todos los días. Para mí el Salmo 23, me lo sé de memoria y lo digo como 30 veces en el día o más, mientras estoy repartiendo, porque pues es un trabajo de alto riesgo. Y todo el tiempo estoy con el Salmo 23, algunas oraciones que me gustan, o decirlas nada más, que protégeme, cuídame. Y hago mi trabajo con amor. Digo, si el amor es lo único que va a ayudar y lo único que va a salvar tanto a este planeta, pues también a mí. Entonces, estoy tratando de enfocarme todo al amor, o sea, todo al amor. O sea, y si vienen pensamientos, porque en mi cabeza a veces los pensamientos surgen, pues los cambio por amor, ¿no? O sea, y ya vi que todo es un aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas, todo lleva, hasta lo malo es un aprendizaje. Lo que decía, el dolor el tocar un fondo, un dolor, te puede llegar a despertar. De hecho, la gente que despierta normalmente es porque tuvo un momento de dolor muy fuerte, como Claudio Naranjo, que ya venía buscando, pero cuando fallece su hijo de 11 años de edad, y que lo Sí. primero que hace es sentirse culpable, se siente culpable porque él nunca le dio la atención que debería de haberle dado, y cuando muere, pues fue un golpe de dolor. Dice que duró meses, no sé si 3 meses, llorando todos los días. Entonces ese dolor que sintió al perder a su hijo lo llevó a buscar ese despertar espiritual. Entonces hasta el dolor en cierto sentido, es bueno. Oye, Sí. David, no. Ahora lo que tú me cuentas, entiendo que hay momentos de tu vida donde tú andas bien, pero hay momentos de tu vida donde tú recaes y que son duros, ¿no es cierto? Eso habla de una profunda depresión que tú estás viviendo y estás enfrentando. Ahora, ¿has probado, por ejemplo,
porque muchas veces la obra de Cristo nos ha enseñado que esto puede trascender a vidas pasadas, los problemas que uno acarrea, sentimientos, sensaciones. ¿Ha intentado algo con regresiones dentro de todas las cosas que has visto? No. De hecho, yo en mi trabajo con el miedo, porque dije, mi miedo está grabado en mi subconsciente y para Sí. acceder al subconsciente es muy, muy, muy difícil. Dicen que nada más en sueños es cuando se manifiesta. Yo traté de investigar un poquito con la psicología, pero con hipnosis. Ujú. Traté de investigar porque de seguro la hipnosis me puede ayudar, porque con la hipnosis se puede acceder al subconsciente. Claro. Pero pues bueno, donde en la ciudad que yo vivo, pues no hay mucha de Ya. esa terapia que digamos. Sí anduve investigando, pero también no es muy barata. Mm. Entonces lo dejé por un lado. Hoy día hay Sí. terapeutas que atienden en línea. Si quieres, después te podemos dar datos que te puedan ayudar. Porque muchas veces cuando hay depresiones que son inexplicables y que uno les da vuelta y no sabe dónde se originaron, puede ser de otras vidas. Gonzalo ha tenido experiencias parecidas con eso. Entonces, muchas veces la terapia regresiva ayuda, ayuda en ese sentido y hay alternativas, puede ser. Porque en general no explicar ese miedo constante o esa depresión constante ayuda un poco a conectarse con el subconsciente, porque uno puede recordar cosas que el mismo cerebro bloqueó por miedo, por seguridad, por protegerse. Así Oye, es. está interesante lo que estamos conversando. Tengo varias cosas para comentar. Lo primero, me acordé cuando tú estabas hablando, David, de Jodorowsky, que te gusta tanto. Él Ujú. contaba que él también perdió un hijo a los 24 años, me parece que tenía el hijo, que murió. Y describía este tema del dolor, del miedo, que todo era casi insoportable. Y él siempre nombra a un maestro que tenía, un maestro budista, Tanaka, el apellido, y dijo que acudió donde su maestro para preguntarle de este dolor, de este sentimiento. Y él esperaba que el maestro le dijera alguna frase poética, no sé, como que el hijo se fue a fundir en el amor del creador, etcétera, etcétera. Y cuando le cuenta todo esto, el maestro lo mira y le dice, duele, y se dio Duele. la media vuelta Sí, y se fue. sí. Entonces, a mí esa frase, bueno, yo se lo vi hace tiempo, y ahora que estoy un poco más viejo, me hace mucho sentido la respuesta del maestro Tanaka, que en el fondo le decía que todas las emociones que nosotros tenemos, miedo, angustia, todas esas las que negativas, y que nosotros rechazamos, también tienen un sentido en nuestra existencia. Y cuando nosotros las vivimos, las sentimos y las experimentamos y escuchamos lo que nos quieren decir, esas emociones tienden a desaparecer, porque nos vamos a ir abriendo poco a poco primero las vamos a enfrentar, las vamos de alguna forma a que circulen, porque muchas veces hay mucha emoción estancada, y por ley de evolución todo tiene que estar en movimiento, en constante evolución. Por lo tanto, yo me di cuenta que una manera para que el miedo desapareciera era sintiendo el miedo, sintiendo, aceptando el miedo y sabiendo que uno es más poderoso que el miedo, que uno no es el miedo, que el miedo es una pequeña parte de nuestra existencia que viene con un mensaje. Y eso a mí me generó mucho sentido y me ayudó a ver esto de la depresión y de todas estas emociones, de una angustia existencial que no tenía explicación, empezar a verlas de otra forma. Y lo otro también, esto de junto con sentir el miedo, es empezar a actuar, empezar a atreverse, a sentir que uno puede hacer todo lo que se proponga, con fe, porque somos manifestaciones del creador, por lo tanto tenemos todo el poder que tiene un creador. Y también me acordé, David, de lo que tú comentabas. Hay un libro súper bueno, si tú quieres, después yo te puedo
sacar fotos a las páginas para que tú las leas, de un autor que se llama Robert Schwartz, que él recolectó todas las historias de personas que iban a sesiones con medium, y los medios se conectaban con su alma o con su espíritu y podían saber el porqué de las situaciones que vivían en su vida, el propósito de su alma. Y hay un capítulo súper bueno que a mí me ayudó mucho hace unos años atrás, que era el caso de una mujer suiza que pasó por varios tipos de enfermedades mentales. Ella tuvo de chica psicosis, bipolaridad, esta que no comen, ¿cómo se llama? Esta enfermedad, ¿Anorexia o bulimia? Anorexia. Anorexia. anorexia, etcétera, etcétera. Y bueno, ella lo pudo superar después de su vida, pasó un montón de dificultades y como lo hiciste tú o como lo he hecho yo o como lo han hecho otras personas, siempre estuvo en una búsqueda continua de dar un sentido a todo eso que ella pasaba, y cuando ella tuvo ese deseo, y es lo que Se está habla la obra de cortando. Cristo, entonces ella, al igual que muchos de nosotros, estuvo en una búsqueda constante porque ella asumía que estaba enferma. Y después de un tiempo, cuando ella tuvo más o menos 30, 40 años en esto, y cuando tuvo el deseo y la fe completa de que todas estas vivencias tenían un sentido, dijo, se fue encontrando con muchas sincronicidades que después se dio cuenta. Es como lo que dice la obra de Cristo, que cuando uno tiene la imperiosa necesidad o el deseo profundo, que se puede equiparar a la fe, el Cristo o la divinidad te va a ir ayudando y te va a ir abriendo tu conciencia para poder comprender. Entonces ella empezó a encontrarse con varias terapias que fueron de alguna forma descomprimiendo todas estas emociones, y fue entendiendo, después cuando la medium le hizo esta lectura, se fue entendiendo que todas las enfermedades tenían un sentido espiritual en su vida. La anorexia tenía un sentido, la bipolaridad, la psicosis, etcétera, etcétera. Y cuando fue comprendiendo eso, las fue viviendo y las fue aceptando, todos estos síntomas fueron desapareciendo. Fue desapareciendo la angustia, fue desapareciendo el miedo, porque se dio cuenta de que ella misma había planificado todas estas vivencias de su vida por un propósito superior, que era el propósito de maduración de su espíritu. Así como todos tenemos un propósito en esta vida de aprendizaje, que en el fondo acercarnos cada vez más a la divinidad, o abrir nuestra conciencia en fe y en amor, como hemos dicho en la obra, y ella se dio cuenta que todas sus experiencias estaban planificadas por ella misma con el solo propósito de elevar su espíritu. Y ahí la vida le cambió de forma muy rápida. Y me acordé de ese texto porque a mí me hizo mucho sentido, y quizá a ti también te pueda servir verte reflejado en esa experiencia. Sí, yo leí un libro que creo que para mí ha sido uno de los libros que más me ha ayudado. Se llama Dejar ir, de David Hawkins. ¿Ya? También era psiquiatra, así como Claudio Naranjo, que se fue por el lado de la psiquiatría y estudiar la mente para ver si encontraba pues yo creo que encontraba algún camino, no sé, en su búsqueda. Él también fue una persona de mucha búsqueda y se dio cuenta que la espiritualidad era lo único, ¿no? que podía ayudar. Y escribió muchos libros, daba conferencias en todo el mundo, ya también falleció. Ese libro que se llama Dejar ir, y tiene un capítulo del miedo, o sea, todo, y todo habla de que uno tiene que dejar ir, ¿no? Uno tiene, como bien dices, es verlo de frente, enfrentarlo y verlo con amor, ¿no? O sea, no caer en su círculo vicioso. Es que el problema es que ahí ya interviene el ego. El ego es un supuesto personaje que nosotros mismos, bueno, yo así lo veo, yo mismo creé mi ego de niño como que me defendía el ego, digamos. Claro. Y entonces el ego se vuelve como ¿cómo se puede decir? Como tu Tu armadura, máscara.
tu protector, pero es al contrario, ¿no? El ego te empieza a decir, no, te quieren hacer daño, todo el mundo te quiere hacer daño, él te quiere hacer esto, y entonces te empieza a entrar miedo, entonces empieza a hacer un círculo vicioso, ¿no? Miedo, y ahí entra todo, depresión, ansiedad, y todo es en base a eso, y el ego maneja perfectamente bien eso, y de hecho he escuchado mucho que dicen que no se puede luchar contra el ego, no puedes luchar contra el ego, porque el ego le encanta la lucha, le encanta la guerra, le encanta el conflicto, y entonces si tú te pones a luchar con el ego, él va a ganar siempre, porque él es el maestro de la lucha, ¿no? Entonces, del conflicto. Este, lo que hay que hacer es, que es lo que estoy haciendo ahorita, es verlo con amor, o sea, ver todas las situaciones que viví, todo lo que tengo que hacer día a día. Yo me enfrento a situaciones complejas casi todos los días, pero me mantengo tranquilo y trato de verlo todo desde el punto de vista del amor. Digo, si lo único que va a salvar, como lo dije hace rato, si lo único que va a salvar este mundo es el amor, como lo dice la obra de Cristo, pues ese amor también me salva a mí, obviamente. Claro. Digo, la obra de Cristo para mí se ha vuelto muy importante porque precisamente habla de todo esto, de tener amor y fe es lo principal. Teniendo amor y teniendo fe, todo cambia, ¿no? Todo cambia tanto para uno internamente como para lo que sucede afuera, porque al final de cuentas todo lo que sucede afuera nosotros lo interpretamos conforme a nuestras emociones. De hecho, yo tengo 3 canciones que ya compuse en guitarra, algo que nunca había logrado, ya logré hacer 3 canciones, porque a mí me gustaba escribir, pero no podía empatar la guitarra, o escribía alguna canción en la guitarra que me gustaba para una canción y no coincidía, o sea, nunca pude hacer coincidir la letra con la guitarra. Ahorita ya tengo 3 canciones, obviamente las 3 son de amor, y una de estas habla de eso, que está basada en un poema chino que se llama La Tormenta, que uno ve las situaciones desde la perspectiva que uno está internamente. Esta canción está basada en un poema chino, creo que es del siglo XIX, que se llama La Tormenta. En esta canción me inspiré en este poema me inspiré para esta canción. Habla de la perspectiva que tenemos de las cosas dependiendo nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, algo que podemos maldecir muchas veces por nuestros sentimientos en ese momento, en otro momento, con otros sentimientos, otras emociones, lo podemos bendecir. Es una similar situación. A ver si me sale. Anoche tuve miedo, maldije la tormenta que no me dejaba dormir. Maldije la lluvia que golpeaba mi ventana. Maldije al viento que se robaba las flores de mi jardín. Hoy tocaste a mi puerta, amé la tormenta que te trajo, amé
sobre todo. Amé al viento. Me gustaría, antes que fuéramos terminando, ya nos ha contado gran parte de su Gran vida, parte de David. su historia. Me gustaría preguntarle dos cositas pequeñas a David. Lo primero Sí, es, claro. tú dijiste esto de que cuando te encontraste con el conocimiento de la obra de Cristo y esto te generó una gran vitalidad, unas ganas de aceptar nuevamente la vida. Me dijiste que lo que te impactó fue que observaste el Cristo que siempre tú soñaste. Ahora, ese Cristo que tú siempre soñaste, ¿cómo es que a ti te generó tanto sentido? Amor puro. O sea, si hay algo en qué definirlo, es en amor puro. O sea, ese amor que no es un amor humano. De hecho, y eso me encantó de la obra, que también habla de vibraciones, algo que yo no, o sea, obviamente en 1940 no se sabía que éramos vibración, energía y todo eso. Entonces, obviamente, yo hablo de un amor que humanamente, a lo único que se podría medio comparar es al amor de una madre. Pero en la obra del Cristo dice, ni siquiera ese amor de la madre es el amor que él dice, ¿no? Al que se menciona en la obra del Cristo, porque dice, el amor al que se refiere la obra del Cristo es un amor eh, que una madre debería de tener no nada más por su hijo, sino por todos los hijos del planeta, ¿no? O sea, es un amor, este, el darse, así como la Madre Teresa de Calcuta, que se dio eh, íntegramente al sufrimiento de los leprosos en Calcuta, ¿no? Ella dio toda su vida por esos leprosos y obviamente sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Ella sabía que todo lo que hacía era por ese amor que Cristo vino a compartirnos, y que nosotros los humanos lo convertimos a nuestra conveniencia, ¿no? Como todas las religiones y todo eso. Las adaptamos a nuestra conveniencia. De hecho, yo digo que el Dios de la Biblia dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero yo digo que ese Dios de la Biblia está hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque es un Dios que tiene ira, hace guerras, es celoso. En unas partes de la Biblia dice, yo soy un Dios celoso, y si no estás conmigo, estás contra mí. Y si estás contra mí, toda mi ira va a caer o toda mi cólera va a caer sobre ti. Y dije, o sea, son palabras muy fuertes. Yo la primera vez que lo escuché fue con Osho, en un libro que se llama La Conciencia. Escuché que dijo esas frases y dije, ah. Y, y hay una conductora de televisión en Estados Unidos muy famosa, Oprah. Ella dejó de ser cristiana cuando oyó esa frase también, eso de la Biblia, ¿no? Que decía, yo soy un Dios celoso, y si no estás conmigo, estás contra mí. Cuando escuchó esa frase, ella se alejó es creyente, pero se alejó de las religiones, ¿no? Y yo ya me di cuenta que las religiones, pues no, hasta que no sea una religión universal como la que dice la obra de Cristo, que sea una religión que una todas las supuestas religiones que existen actualmente, que estén unidas, que al final de cuentas todas trabajan o supuestamente están del lado del amor, supuestamente, pero que sí verdaderamente estén todas unidas en el amor. Yo creo que hasta ahí es donde va a haber un cambio. Y si no, la vibración atrae cosas, ¿no? Si uno vibra en Eh, miedo, atrae situaciones de miedo. mm. David, mira, para terminar, no sé si Ángelo tendrá Ajá. alguna otra consulta. No, yo Eh, creo que tenemos suficientes temas como para eh, poder presentarle al resto de las personas toda esta experiencia de David, que son muy enriquecedoras, y se nota que David ha profundizado harto en varios temas. Entonces,
nos encantaría tenerte de nuevo, David, para poder seguir conversando algún tema en específico, a ver si te entusiasmas. Sí, y soy muy tímido para tocar la No, no guitarra se, y no se cantar, notó. pero No te voy a hacer cantar, tranquilo. no, pero te voy a grabar mi hija ya me hizo, ayer le toqué mis canciones a mi hija, Ya, fuimos bien, a una playa aquí cercana y le toqué ya. las canciones y le gustaron. Me dijo que las grabara, las voy a grabar Con y se las voy a mandar. eso, con el celular, pero Ujú. así horizontal, no vertical, O horizontal, ¿ya? el puro audio. No, no, o el puro audio, sí, bien, como tú quieras. Sí, sí, mejor el audio, así me da menos pena. Oye, Sí, Ángelo, yo Ah, se las mando. ya, pues hay una, perfecto. hay una parte en la oración que siempre hacemos al inicio del programa, Sí, que es la parte final, que dice que después de todo este proceso de conocimiento, esa que está justamente ahí, de beber de las fuentes, de sintonizar con el amor, con la fe, de la purificación, David, que hablamos mucho sí, ahora, y que después viene la fuerza espiritual y material, y luego el poder espiritual, otro nivel de fuerza, de poder espiritual. Después viene la paz, la comprensión, salud, prosperidad, armonía, y termina con esto de para derramar sobre mis hermanos. Y Ajá. desde ese punto de vista de derramar sobre mis hermanos, ¿tú de qué forma has podido, esta gran experiencia que has tenido, has podido ir derramando a tus hermanos? ¿O cómo lo has hecho? ¿De qué forma? Pues bueno, yo siento que cuando menos cuando yo hago mi trabajo, lo hago con amor, llevo las cosas, entrego todo, trato de hacerlo con amor. Yo siento que desde esa manera mi vibración pues ayuda, ¿no? En algo. Pero también no me he querido quedar callado, obviamente. Hace poco fui a ver pues no sé si decir amiga, tiene poco que la conozco, conocida. Este, Ella conoce un poquito de mi historia, de hecho su esposo es psicólogo y fui a hablar con él hace poco, pero me dijo, no, tú tienes que ir con psiquiatra. Este, lo tuyo con medicamentos. Primero empieza con medicamentos y después vienes conmigo. Y yo dije, no, yo no tengo que estar con los medicamentos porque esos nada más me vuelven un zombie. Y le platiqué de la obra, ¿no? De lo que es la obra y todo. Y me gustaría a mí formar un grupo de estudio, pero pues no conozco mucha gente, pero ahorita quiero hablar con dos jóvenes que sé que uno tuvo o tiene depresión y él se acercó a mí platicando así de la nada sobre que él tenía depresión. Le dije, "Oh, por algo nos juntamos aquí y ya le platiqué un poquito lo que a mí me había servido, ¿no? Entonces, yo quiero llevar esto a, a dar a conocer, obviamente, esta obra de Cristo y porque pues sí, definitivamente si no, el mundo se va a destruir. O sea, si no hay ese cambio en la conciencia y en el amor de la gente, el mundo va a pasar por algo va a pasar, porque sí, también el mundo está exigiendo sus derechos, el planeta Tierra. mira, David, Ángelo, sí, antes de cerrar, David, una de las cosas más lindas que uno puede hacer por los demás, por los hermanos, es transfor- de llevar una vida de oscuridad y poder enfrentarla de una manera digna, poder esa experiencia extrapolarla a enseñarle a otros. Y este niño que tú estás conversando, que también estás pasando por un lado complicado, ¿quién mejor que tú para poder ayudarlo a salir? Y cuando uno es maestro y aprendiz, eso mismo, perdón, Ángelo, te quería recordar que sí, Ángelo me contó una historia muy bella, sí, porque él trabaja en ascensores y sí, siempre se encuentra con gente muy valiosa. sí. Y un día conversó con un niño. Mejor cuéntala tú, pues, Ángelo, como la estoy contando yo. Bueno, Pero ¿sabes? rápidamente, Ya, sí. Porque es no, muy mira, parecido a lo que se está encontrando David ahora. mira, David, te voy a contar un caso súper rápido que te va a hacer un poco resonar y por qué has pasado por cosas tan fome. Hay un amigo conocido que a él su abuelo abusó de él mucho tiempo cuando era niño, vivió el abandono de su padre,
nunca tuvo una figura paterna y él cayó en las drogas duras, ¿ya? En la cocaína, y estuvo muy, muy mal, perdió su familia, perdió todo, y un día dijo, basta, me quiero recuperar, entró a un lugar de rehabilitación, en ese lugar se recuperó un poco y sabe que nunca se sale de esto, tuvo recaídas, pero se volvió a parar y lleva varios años, cerca de 8 años, sin consumir nada, y en el centro al cual él pertenece se volvió monitor. Y él es uno de los mejores monitores y dice que de 10 niños que él ayuda, que han caído en droga, a salir, el porcentaje de los que vuelven a recaer es como del 80%. Es como el 20% se puede mejorar. Y él hoy día es uno de los Sí. mejores monitores del lugar donde él se rehabilitó y ha logrado sacar cerca de 5 niños de la drogadicción. Y otros, y tú sabes, bueno, el porcentaje cerca de 20 o 30 han recaído y es muy difícil que salgan. Pero lo que yo le dije el otro día conversando con él, y él le hizo mucho ruido, lo que le dije, me dijo, yo le dije, mira, qué bendición más grande que hayas pasado por toda esa oscuridad y que hayas logrado tener la fuerza para salir, porque hoy día eres quien eres gracias a toda esa oscuridad que viviste. Porque esa oscuridad que él vivió y que enfrentó, que no se la da a nadie, le ayudó hoy día para poder dar el consejo sabio a los que están cayendo en lo mismo que él cayó. Entonces, de alguna manera, David, yo pienso que tu historia es un poco parecida en eso. Vivir una oscuridad, vivir una depresión hoy día es una oportunidad que te da la vida para poder, si tú logras salir, aunque uno nunca sale, pero logra estar mejor durante tiempos más largos, poder que esa experiencia te sirva para ayudar a otros. Y yo creo que esa es tu gran misión, David, hoy en día. Que todo lo que tú, lo fuerte que has vivido sirve para que otros tengan la fuerza que tú has tenido. Así que, bueno, te quiero dar las gracias, David, por todo lo que nos has contado. Te espero en otra oportunidad. Espero tu Sí, canción claro, claro. y te doy el más fuerte de los abrazos y saludo misionero para ti. Muchas gracias. Así que nos vemos en otra ocasión, David, ¿te parece? ¿Estamos en contacto? Sí, perfecto, perfecto. Si Muchas si gracias. te quieres Gracias, despedir, Ángelo. porque Gracias, esta parte González. yo la pongo. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Si te quieres Pues yo despedir o sé dar que un tengo último que... mensaje, Sí, referente a lo que decías que no quedarse callado, ¿no? Es precisamente es el amor, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, a- a quedarte callado cuando estás viendo que lo único que va a ayudar al mundo es el amor? Y si uno se queda callado, pues obviamente no está haciendo nada por ese amor y obviamente no hay amor en uno para poder ayudar a los demás. Yo siempre he estado interesado en ayudar a los demás, pero pues, primero ahorita a veces digo, bueno, tengo que estar bien para una vez estar bien, ayudar, pero yo la verdad he tenido muchas veces interés. Aquí mismo en este lugar donde ahorita estoy, fui una vez a un bachillerato, quise hablar con los jóvenes referente al miedo, ¿no? Y que tenían que hacer todo con amor. Que no entrar en el sistema, ¿no? De que si no estudias esto, estudias el otro, te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Decir, ustedes tienen que estudiar lo que ustedes amen, hacer lo que ustedes amen, porque a este mundo se vino a hacer lo que uno ama. Pero pues uno se topa ahí con un sistema, ¿no? Complicado y no fue tan fácil dar la plática que yo quería hablar con los jóvenes, pero yo sé que no tengo que quedarme callado. He pensado escribir un libro, pero nunca me, me quedo a medias, así como que no. Hay un momento donde me pierdo, pero algún momento yo creo que sí se va a poder. Ya el amor, con amor, obviamente. Mientras se haga todo con amor. gracias, gracias, David. Un abrazo para ti. Gracias por conversar con nosotros. A Estamos ustedes, en contacto, a ustedes. ¿vale? Gracias, muchas gracias. Bye. Chao. Esta canción está inspirada en una frase que le escuché una vez a Facundo Cabral, que ha sido uno de mis más grandes guías espirituales, que decía, en esa frase dice, cuando los enamorados entran al bosque, las mariposas no se alteran, porque porque los enamorados no cazan mariposas.
Los enamorados entran al bosque, las mariposas no se alteran, saben que los enamorados no cazan mariposas. Del amor, de la vida, mi amor. Cuando el cazador entra al bosque, todos los animales se refugian. Saben que el cazador trae la muerte en sus manos. Del amor fluye vida, de la vida fluye amor. Cuando el leñador entra al bosque, planta las raíces de los árboles tiernos.